Ahora vamos a recordar la unidad 1 de números complejos. En primer lugar, tenemos que recordar la unidad imaginaria. Les recuerdo que para esto nosotros necesitamos un número que al cuadrado sea negativo. Por eso se creó la unidad imaginaria, i. I va a ser el único número que va a cumplir que i al cuadrado es igual a -1. Y por lo tanto, vamos a tener que se escribe i como la raíz de -1. Notemos que este no es un número real, por lo tanto, la unidad imaginaria no se da en la naturaleza ni va en la recta numérica. Esto es igual a decir que i no tiene una distancia. Esto es muy importante para distinguir los números reales de los números imaginarios y luego complejos. A partir de la unidad imaginaria, nosotros vamos a poder crear los números imaginarios. Los números imaginarios es el conjunto de los números de la forma x por i, donde x es un número real distinto de 0 e i es la unidad imaginaria. Entonces, al igual que la unidad imaginaria, los números imaginarios no son números reales ni se dan en la naturaleza. Esto va a provocar que los números ordinales, o sea, números imaginarios, no se pueden ordenar. O sea, no existen los números mayores que otros en los números imaginarios y luego los números complejos, y tampoco vamos a tener números positivos o negativos. Si bien tenemos signos, esto no significa que sea un número positivo o un número negativo, porque no están en la recta numérica. También vamos a saber y tener que tienen inversos. El inverso aditivo de xy es menos xy y el inverso multiplicativo de xy es menos y partido en x. Finalmente, para saber si un número es imaginario, yo lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. Y si el resultado es un número real negativo, entonces el número era un número imaginario. Si no es un número negativo, o sea, es un número positivo o es un número complejo, yo voy a tener que no era un número imaginario. Entonces lo que primero vamos a hacer es transformar las siguientes expresiones a la forma xy. Esto quiere decir un número x real multiplicado por y, que es la raíz imaginaria. En primer lugar tenemos menos 2 elevado a un medio. Recordemos de la unidad anterior que esto es equivalente a la raíz de menos 2. Y descomponiendo la raíz, yo voy a tener que esto es lo mismo que la raíz de menos 1 por 2. Por lo tanto, todo esto va a ser igual a la raíz de menos 1 por la raíz de 2. Sabiendo que la raíz de menos 1 es i, yo voy a tener que todo esto es lo mismo que la raíz de 2 multiplicado por i. O raíz de 2i. Así. Luego también vamos a tener la raíz de menos 36. En este caso, yo voy a separar el menos 36 en un menos 1 por 36. Y voy a tener que la raíz de menos 1 está multiplicada con la raíz de 36. En este caso, yo sé que la raíz de 36 es 6 y la raíz de menos 1 es i. Por lo tanto, todo este número va a ser 6i. Luego voy a tener una potencia, donde 3 al cubo e i al cubo, perdón, no están al cubo, sino que están elevados a 5, van a estar los dos elevados a 5. Por lo tanto, voy a tener 3 elevado a 5 por i elevado a 5. El 3 elevado a 5 es un número grande, lo vamos a recordar de nuestra tabla vista anteriormente y voy a saber que es 243. Mientras que el i elevado a 5, nosotros lo vamos a ver en las próximas propiedades, pero yo sé que su valor es i. Luego voy a tener la raíz de menos 1 por la raíz cuarta de 16. Yo puedo o no saber cuál es el valor de la raíz cuarta de 16, porque yo sí sé cuál es su valor, pero también lo puedo dejar escrito así porque a mí solo me están pidiendo la forma xy. Y como el número raíz cuarta de 16 es un número real, yo voy a tener que ese puede ser mi x. O sea, puedo decir simplemente raíz cuarta de 16 multiplicado por i, que es la raíz de menos 1. O bien puedo decir que es 2i, porque la raíz cuarta de 16 es 2. Finalmente voy a tener la raíz cuadrada de menos 27. 27 no es un número que yo pueda, no tenga raíz real, una raíz exacta, pero sí lo puedo descomponer. Y me va a quedar, en este caso, la raíz de menos 1 por 27, pero el 27 yo lo que voy a decir es que es 3 por 9. Por lo tanto, me va a quedar menos 1, que era i, la raíz de 3, que es la raíz de 3,
y la raíz de 9, que es 3. Por lo tanto, me queda 3 raíz de 3 y, donde el x va a ser 3 raíz de 3 y la y es mi y. Ahora tengo que verificar si los siguientes valores son o no números imaginarios. En el primer caso, yo tengo una raíz cúbica. Cuando tenemos una raíz cúbica o cuando es impar, nosotros no nos va a importar el contenido de adentro. Siempre y absolutamente siempre el valor va a ser un número real. Por lo tanto, yo sé que la raíz cúbica de menos 8 es un número real. ¿Por qué? Porque simplemente es menos 2. Por otra parte, la raíz cuadrada de menos 25, en este caso, yo sí voy a tener la raíz de un número negativo. ¿Cómo puedo saber si es un número positivo o negativo? Yo lo elevo al cuadrado y cuando elevo la raíz de menos 25 al cuadrado me va a dar menos 25. Y eso es un número negativo. Por lo tanto, yo sí voy a decir que esto es un número imaginario. También puedo simplemente decir que esto equivale a 5i, utilizando la propiedad de que en el fondo la raíz de menos es i y la raíz de 25 es 5. Luego voy a tener el número 8 menos 7i más 8. En este caso puedo sumar el 8 con el 8, por lo tanto puedo decir que es lo mismo que 16 menos 7i. En este caso, si bien tenemos una parte imaginaria que es el menos 7, tenemos una parte real. Y como tenemos una parte real, ya no es un número imaginario, sino que va a ser un número complejo. Y si yo elevo este número al cuadrado, me va a dar un número que no es ni real y por lo tanto no va a ser positivo ni negativo. Va a ser otro número complejo. Entonces no es un número negativo, que es lo que nosotros necesitamos para que sea un número imaginario. Luego vamos a tener menos i al cuadrado. Menos i al cuadrado es un tema un poco particular. Pero veamos. Menos i por menos i por menos i, yo voy a tener que menos por menos es más. Por lo tanto, esto va a ser igual a más i cuadrado. Y cuadrado yo sé que es menos 1. Por lo tanto, me va a dar que todo este número es igual a menos 1. Pero menos 1 no es un número imaginario, es un número real. Por lo tanto, este número, si bien tiene una i, también es un número real porque la i está al cuadrado. Luego vamos a tener otra raíz que es negativa. Pero, en este caso, el negativo está elevado al cuadrado. Por lo tanto, yo sé que se va a anular. De hecho, me va a quedar la raíz cuadrada de 16 más 9. Y eso es 5, porque es la raíz cuadrada de 25. Entonces, este número también va a ser un número real. Por lo que solo este número es un número imaginario. Ahora vamos a ver las potencias de i. Veamos que i cuadrado cumple con que es igual a menos 1. Por lo tanto, para obtener el valor de i elevado a n con cualquier número entero, vamos a poder utilizar la propiedad de que estas potencias son cíclicas, en el sentido de que i elevado a 1 es igual a i elevado a 2 es igual a menos 1, i elevado a 3 es igual a menos i elevado a menos 4 es igual a 1. Y de ahí en adelante van a seguir el mismo patrón. O sea, esto es lo mismo que i elevado a 5, esto es lo mismo que i elevado a 6, esto es lo mismo que i elevado a 7, y esto es lo mismo que i elevado a 8. Esto es lo mismo que i elevado a 9, y así vamos a seguir por el resto de los números naturales. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener el valor de una potencia de i elevado a n? Para eso lo que yo voy a hacer es dividir n en 4. Y a mí me va a dar un número entero, pero aquí me va a quedar un resto. Cuando yo tengo un resto y aquí ya no me queden números por el que dividir, o sea, llegue a la coma, antes de llegar a la coma yo me voy a quedar con ese resto de i y voy a decir que i elevado a n es igual a i elevado a ese resto. Y ese resto tiene que ser un número 0, 1, 2 o 3. Por lo tanto, cuando yo tenga alguno de estos valores, yo voy a hacer automáticamente cuál es el valor de i. Porque en este caso va a ser 1, en este caso va a ser i, en este caso va a ser menos 1 y en este caso va a ser menos i.
Para variar, la mejor forma de ver todo esto es dividiendo, realizando ejemplos. En el primer caso yo tengo i elevado a 12. Yo lo que simplemente voy a hacer es tomar el 12 y dividirlo por 4. Yo sé que 12 dividido 4 es 3 y me va a quedar como resto 0. Por lo tanto, i elevado a 12 es lo mismo que i elevado a 0 y eso es 1. Luego voy a tener el i elevado a 202. El 202 yo lo voy a dividir por 4 y me va a quedar, voy a tomar el 0, me queda 5, el 4 por 5 es 20, por lo tanto aquí me queda 0, y voy a bajar el 2. El 2, el 4 no me entra en el 2, por lo tanto aquí me va a quedar 0, pero más allá de eso no me importa ese resultado. A mí me importa que aquí yo ya tengo que empezar a utilizar la coma, y como yo no voy a usar la coma, yo me voy a quedar aquí con el resto 2. Por lo tanto, voy a tener que i elevado a 202 es igual a i elevado a 2, y eso es igual a menos 1. Luego, con el 35, yo voy a hacer absolutamente lo mismo. Voy a tomar el 35 y lo voy a dividir por 4. Voy a tener que 35, que el 4 entra en el 35 unas 8 veces, porque es 32. Y me va a quedar aquí 8. 4 por 8 me queda 32, por lo tanto el resto va a ser 3. Como me queda 3, y en este momento yo ya tengo que empezar a usar la coma, me quedo con este número. Y voy a decir que i elevado a 35 es igual a i elevado a 3, y eso es igual a menos i. Luego voy a tener el i elevado a 3456. Y en este caso, yo lo que voy a hacer es tomar el mismo número, 3456, y dividirlo, como siempre, por 4. Voy a decir entonces que en el 34 me entra 8 veces. Me van a quedar 2, porque 34 menos 32 es 2. Bajo el 5, me va a quedar 25 dividido 4, eso es 8, y me sobra, perdón, no es 8, es 3, tampoco, es, ven, hasta cualquiera se confunde, es 6, y me queda 1. Después me queda aquí el 6, 4 dividido 4, eso me queda aquí 4, y 4 por 4 es 16, por lo tanto me quedaron 0. Entonces, nuevamente voy a tener que i elevado a 3456 es simplemente i elevado a 0, y eso es 1. Finalmente, y este es el caso más importante, vamos a tener un número negativo. Como es un número negativo, yo voy a tener que primero transformarlo a la fracción 1 partido en 3. Y ahora sí voy a querer obtener el valor de 1 partido en 3. Pero en este caso, fíjense que yo ya sé que i elevado a 3 es menos i. Por lo tanto, yo voy a saber que esto es 1 partido en menos i. Ahora lo que yo voy a hacer es racionalizar. Por lo tanto, voy a tener aquí que multiplicar por i y aquí por i, para en el fondo eliminar la i de abajo. Me va a quedar que todo esto es i, y está menos i por i es lo mismo que menos i cuadrado, y menos i cuadrado es lo mismo que menos 1. Por lo tanto, me va a dar 1. Entonces, todo esto es equivalente a i. Este caso es un caso particular, es un caso complicado, pero en el fondo esta es otra manera que lo pueden resolver. Transformar la fracción negativa y obtener el valor de la potencia partido en 3. Una vez definidos los números imaginarios, vamos a definir los números complejos. Recordemos que este es el mayor de los números complejos, de los conjuntos numéricos, perdón. Por lo tanto, todos los números son números complejos. Los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales, los números imaginarios, todos son números complejos. Se suele denotar con z en lugar de x. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, que x es un número, voy a decir z es un número. Pero eso es una simple banalidad. Lo más importante que hay que comprender es que los números complejos son la mezcla de números reales y números imaginarios. O sea, todos los números complejos van a tener una parte real y una parte imaginaria, que pueden ser 0. La parte real del número complejo, que también se escribe como REZ, es el número que no multiplica la i, y la parte imaginaria es el número que tiene la i.
se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir sin problemas. En el sentido de que si es que yo multiplico, resto, sumo, divido y hago cualquier tontera con un número complejo, siempre voy a tener otro número complejo como resultado. Entonces, lo que ahora nos piden es identificar si los siguientes valores son números complejos. Entonces, yo simplemente ya sé la respuesta. ¿Por qué? Porque todos los números son números complejos. Entonces, todos los números son números complejos. Voy a tener todos lo son. Pero ahora que yo me fijo bien, hay un valor que está un poco extraño, en donde la i está abajo. Si es que yo tengo la i abajo, podría pasar algo extraño. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos tener un caso en donde no hay un número, que es el caso en que me quede 1 partido en 0. Fijémonos que en este caso nosotros vamos a tener 1 menos i y 1 más i. Por lo tanto, como es una suma por diferencia, yo voy a tener que todo esto es 1 al cuadrado menos i al cuadrado, que también es menos 1. Por lo tanto, me va a quedar menos menos 1 más 1 menos 2. Y 1 más 1 menos 2 es lo mismo que 1 partido en 0. Por lo tanto, este es el único caso en donde no es un número complejo porque es un número indeterminado. Pero en los otros dos casos me da lo mismo si es que tienen una i, si es que no tienen una i, si es que son raíces reales, si es que son complejas, porque yo ya sé que son números complejos, porque todos los números son números complejos, excepto el caso 1 partido 0 y el caso 0 partido en 0, porque no son números, no existen. Luego vamos a tener la forma binomial de un número complejo. Es la más común de las formas y es la más fácil de escribir en el sentido de que yo lo voy a escribir simplemente como un binomio. O sea, la suma de dos números. Estos términos, que son los dos números que yo voy a sumar, son la parte real y la parte imaginaria. Entonces, si un número complejo z tiene parte real a y parte imaginaria b, entonces voy a tener que la forma binomial de este número va a ser z igual a más bi. Algunos ejemplos son 1 más 2i, 3 más 8i, 4 menos i, y esos números también pueden ser números complejos, pueden ser números reales no racionales. Por ejemplo, raíz de 2 menos raíz de 3i. Y también recordemos que los números imaginarios y los números reales también son números complejos. Por lo tanto, puedo tener yo también 0 más 2i o bien 28 más 0i. Todos esos números también son números complejos y están en forma binomial. También vamos a tener que en este caso determinar la parte real e imaginaria de las siguientes expresiones y luego escribirlos en forma binomial. ¿Por qué yo les pido que lo escriban en forma binomial? Porque si nos damos cuenta, no todos estos casos lo están. Por ejemplo, en el primer caso, z, yo voy a tener que la parte real de z es 1. También la parte imaginaria de z es menos 2. Y aquí fijémonos que es el menos 2 solo, no tiene la i. Por lo tanto, la forma binomial va a ser z igual a 1 más menos 2i. Esa va a ser la forma binomial de este número complejo. En el caso de w, yo voy a tener que w es la raíz de 12, que yo la puedo descomponer en 2 raíz de 3, porque es 4 por 3 y el 4 yo lo separo en 2 al cuadrado. Y el menos 35 yo puedo decir que es raíz de 35i. ¿Por qué? Porque le saco el menos en forma de raíz de menos 1. Entonces yo voy a tener que la parte real de w es 2 raíz de 3 y la parte imaginaria de w es la raíz de 35. Recordemos que tiene que estar sola, sin la i. Por lo tanto, la forma binomial de este número complejo va a ser 2 raíz de 3 más raíz de 35i. Ya que equivale también a esta forma de acá. Si se fijan, solo que volteamos el a con el b.
En este caso, nosotros vamos a tener que tomar, muy importante, la fracción. ¿Por qué? Porque la forma binomial no está en una fracción, sino que está en una forma A más B. Son dos números distintos separados. Por lo tanto, para escribir esto, yo voy a tener que considerar como forma binomial el 5 medios más el 3 medios. Y eso multiplicado por i. Lo que implica que la parte real de i es 5 medios y la parte imaginaria de i es 3 medios. Mucho ojo, porque en el caso anterior, este de aquí no es binomial, pero el de abajo sí. Entonces, la forma de arriba no está mala. No quiere decir que ese no es un número complejo, pero no está en su forma binomial. Está en una forma fraccionaria. Finalmente tenemos el x, que es 752i raíz de 45. Como no hay ningún espacio entre medio, yo voy a asumir que se está multiplicando. Por lo tanto, yo voy a ver que todo esto es un número imaginario, porque no tiene parte real. O bien, la parte real de x es 0. Y la parte imaginaria de x va a ser 752 raíz de 45, que es todo el número que acompaña a la i. En este caso, yo voy a tener que la forma binomial de x va a ser 0 más 752 raíz de 45i.